Hola, hoy hablaremos de memorias heredadas de violencia en el campo morfogenético. Tienes un ejercicio al final sobre cómo sanar memorias de violencia en el campo morfogenético y lo haremos juntos. Este tema es para aquellos que viven con una sensación constante de alerta o que conocen a alguien así como si algo malo estuviera a punto de pasar, aunque todo esté bien. ¿Tú sabías que en el campo morfogenético están todas las memorias de violencia no procesadas de tu sistema? Descubre hoy conmigo qué es esto y cómo empezar a sanarlo desde ya. Vamos a actualizar tu sistema. Vas a descubrir por qué tu biología asocia relajarse con morir. Y te daré la llave para desactivar ese radar de supervivencia y por fin permitirte la paz sin sentir que traicionas a tu linaje. ¿Por qué tu miedo se siente como una cárcel? Las memorias de violencia no son recuerdos normales, son órdenes de supervivencia. Mientras que un recuerdo común se desvanece, el impacto de la violencia se queda grabado a fuego en tu cerebro más primario. Para este sistema no hay matices, solo existe el blanco o el negro. Cuando en tu historia familiar hubo un golpe seco, por ejemplo, un atropello, un ajuste de cuentas o una tragedia inesperada, el cerebro de tus ancestros se fracturó en dos columnas rígidas: peligro absoluto o salvación extrema. No hay término medio, porque en medio de una tragedia, el matiz no te salva la vida. Esta polarización nace de una urgencia desesperada: huir de la muerte para alcanzar la vida. El problema es que si tu sistema familiar inconsciente registró que aquel ancestro murió precisamente porque estaba distraído o disfrutando, relajarse se convirtió automáticamente en el polo prohibido en la zona oscura. Para tu inconsciente, hoy soltar el control no es un descanso, es una sentencia casi de muerte. Por eso, aunque hoy no hay peligro, tu cuerpo no te deja bajar la guardia. Está convencido de que la tensión es lo único que te mantiene con vida. Para entenderlo, imagina lo que sería vivir sin ese peso, una vida donde el placer no tiene castigo. Cuando una experiencia es neutra o placentera y no hay una amenaza de dolor o muerte, tu cerebro no necesita levantar muros. La información fluye y puedes estar alerta y relajado al mismo tiempo. Pero en tu historia, la paz fue castigada, si este es tu caso. En algún punto de tu linaje, el placer de un momento tranquilo o la diversión fue interrumpido por una muerte súbita. En ese instante, el placer
y el peligro se ataron en un nudo traumático. En el mundo sistémico, el castigo no viene de un juez, sino de la tragedia misma. Tu inconsciente familiar hizo una lectura errónea, pero desesperada. Es la siguiente: ser felices nos costó la vida de uno de los nuestros. Por lo tanto, la felicidad, la tranquilidad, es el enemigo. Así que tu miedo no es solo miedo, es el guardián que te impide cometer el error de relajarte, de ser feliz, de disfrutar y bajar la guardia. Pero el radar no solo se activa con la muerte, se activa con el impacto. Si en tu sistema no hubo una pérdida, pero sí hubo agresión física, ese golpe también dejó una marca muy profunda en el campo morfogenético. Para el cuerpo, una agresión es un castigo y a veces, en algunos casos, un intento de muerte. En definitiva, una prohibición de ser que no se concretó, pero que dejó al sistema nervioso en un estado de alerta constante. El trauma por agresión graba un mensaje de vulnerabilidad extrema. El otro es peligroso y el golpe puede venir de donde menos lo esperás. Así que esta memoria de violencia física no procesada actúa como una corriente eléctrica constante en los músculos, obligando a vivir en una coraza, esperando un impacto que ya sucedió en tus ancestros, pero que tu biología sigue intentando detenerlo hoy. Cuando una mujer vive con miedo desde su infancia, ese sentimiento no es una reacción a su presente, sino la retransmisión de una señal de auxilio del pasado. En su historia familiar, mantenerse alerta fue lo que permitió que otros sobrevivieran. O al contrario, debido a que no hubo una alerta, no sobrevivieron. Por eso, este miedo no es una patología. Aunque la medicina tradicional lo etiquete como trastorno de ansiedad, hipervigilancia, pero desde la mirada sistémica lo reconocemos como amor ciego. Ella está vigilando el mundo por todos aquellos que no pudieron prever el peligro en su momento. Es una lealtad profunda al sistema. Ella carga con la atención para cumplir con el protocolo de seguridad que heredó de su linaje. El verdadero problema es que en este campo mórfico hay ese radar de supervivencia que nunca se apaga. La buena noticia es que podemos desactivarlo. Sin embargo, hay una parte que nos supera.
Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para deshacer esa ilusión de peligro que nos habita. A veces el miedo es tan denso que no vemos con claridad cómo elegir algo distinto. Pero aquí está el secreto. Para entregar primero hay que ver. No puedes soltar lo que no sabes que tienes. Si el miedo sigue oculto en la negación inconsciente, seguirá mandando sobre tu vida. Sanar requiere que saques esa memoria a la luz para poder soltarla conscientemente. Recuerda que tu libre albedrío es sagrado. El cielo no intervendrá si tú no abres la puerta. Se requiere que seas tú quien dé ese primer paso de entrega. Y basta con un solo movimiento sincero de tu voluntad para que sientas la mano de la sanación esperándote al otro lado. Solo tienes que decir, ya lo vi, ya no lo quiero, te lo entrego. En este caso, de este ejemplo, el campo mórfico de la familia es una base de datos de peligros reales. En ese sistema, el inconsciente ha grabado que la vida es frágil y el golpe siempre es súbito. Esto es lo que llamamos un punto ciego, que los accidentes o muertes súbitas de tu linaje, lo que realmente fracturó al sistema, no solo fue el impacto, sino la sorpresa. El registro que quedó grabado, no solo el dolor, es esa sentencia que dice que el radar falló. Entonces, aquí viene la herencia de la vigilancia casi constante, eterna. Es decir, esa vieja falla se convierte hoy en una obligación de estado de alerta constante, de vigilancia. Hay una carga con la culpa colectiva de no haberlo visto venir y por eso tu sistema te obliga a mirar por todos los que bajaron la guardia. Cada tragedia del pasado descargó un protocolo de seguridad que bloquea el presente. Tu programa interior, si es tu caso, es como si te dijera constantemente que el entorno es engañoso y que la calma es solo el preludio del desastre. Por eso te es imposible relajarte. Para tu sistema nervioso, confiar en la calma no es paz. Es exponerse de nuevo a la muerte, al accidente, a la agresión. Tus ojos no miran. Heredaron la función de escanear el horizonte buscando amenazas. Por eso tu atención nunca está en el centro, en tu disfrute, en tu presente. Siempre está en la periferia. Se busca obsesivamente esa señal de aviso que a tus ancestros les falló. Por ejemplo, el choque que acelera, el tono de voz que cambia o la mala noticia en un móvil o en la televisión. Siempre salta esa señal de aviso.
se manifiesta esta lealtad inconsciente que te obliga a vivir por delante del tiempo, a vivir 3 segundos por delante de tu cuerpo, tratando de amortiguar un golpe que todavía no ha ocurrido. Incluso tu relación con el espacio está marcada por ese pasado. Robos o accidentes de tu linaje han creado zonas prohibidas en el inconsciente. Aunque no sepas dónde ocurrió la tragedia, tu campo te envía señales de pánico ante esquinas oscuras o calles transitadas, porque tu memoria espacial resuena con aquel dolor y esto genera una asociación inconsciente que el placer se siente como una exposición al enemigo para tu sistema. Un momento de celebración o descanso es tentar al destino. Así que sientes que si bajas la guardia, el accidente o el ajuste de cuentas se puede repetir. Así tu paz se convierte en el escenario perfecto para una posible tragedia. ¿Cómo actúa esto en el presente de la persona que tiene estas memorias de violencia? Sigamos con el ejemplo de esta mujer. Ella viviría con los músculos tensos, la respiración le cuesta y un nivel de estrés que nunca baja. No puede apagar sus sentimientos, sus pensamientos, porque en el fondo entregarse, relajarse al presente le parece una imprudencia. Así que su biología está vibrando en la misma frecuencia que las agresiones que ocurrieron hace décadas, incluso siglos. Esto ya es lealtad al dolor del linaje. Aquí hay un mapa como partido, como 2 opciones. Un estado de agotamiento absoluto que confunde con seguridad y también una fragilidad constante que es esa lealtad a aquellos que bajaron la guardia y fueron alcanzados por el destino. Como hemos visto, la polarización dual binaria es una estructura de huida perpetua, pero existe un nivel más profundo que no funciona por acción-reacción, sino por resonancia de clima. El campo morfogenético de esta familia no solo tiene instrucciones, tiene una atmósfera. Así que ella no reacciona al peligro, ella emana la frecuencia de alerta. Para sanar el margen no está en vencer el miedo, lo cual sería otra lucha dual, sino en asentir a la tragedia, en aceptar ese destino, lo que ocurrió. Lo dual o lo no binario aparece cuando ella puede mirar a los agresores y a las víctimas de su linaje y decir lo siguiente, pero no solo decir, sino sentirlo. Veo tu destino. Fue terrible, pero fue exactamente así. No hay culpables ni víctimas, hay una circunstancia. Y hoy le doy un lugar en mi corazón para que ya no habite en mi sistema nervioso. Acepto este destino y lo dejo ir. Haciendo esto tan simple, estás pasando una información del inconsciente a la aceptación en tu corazón. Y aquí la polarización
ya le quitas energía. Al final, el objetivo es desactivar el castigo de placer o la paz de la tragedia o la diversión de la tragedia. Esto se hace pasándole la actualización al inconsciente como un software de que esa tragedia no fue por falta de vigilancia, sino por un tema circunstancial y de destino, que estar en guardia no va a evitar el peligro. Eso es una creencia errónea, de una supervivencia muy primaria. Entonces, hay que pasarle estos datos. Si hay una culpa ancestral de no haber visto el golpe y no haber podido salvar a alguien, entonces hay que soltar esa culpa y desactualizar esa información. Pero para interiorizar este cambio, también es necesario pasar del entendimiento intelectual a la experiencia directa somática. Dado que el sistema nervioso asocia la calma con el peligro de muerte, el ejercicio debe realizarse aunque la incomodidad o la resistencia aparezca. Es un ejercicio que trabaja sobre el sistema nervioso y busca desactivar ese estado de alerta. Y la propuesta es la siguiente. Cuando es el caso de memorias de violencia, debes salir a un lugar público, puede ser un parque o una calle tranquila. Lo importante es que camines lentamente y tomar conciencia de cómo analices tu entorno. Pero esta vez, en lugar de escanear el horizonte buscando el peligro o la anomalía, mantendrás la mirada en tus propios pies o en un punto fijo a 2 metros de ti. Si aparece un punto de incomodidad, por ejemplo, sentir la urgencia de levantar la cabeza y vigilar, dirás: queridos ancestros, reconozco la falta de aviso y la sorpresa ante la tragedia que les provocó. Veo y reconozco la culpa que sienten por no haberlo visto venir, por no poder haber salvado a esa persona. Hoy yo decido mirar solo mi presente. Devuelvo esta memoria y deseo de vigilancia y de estar alerta para evitar un peligro. A mí no me corresponde continuar este legado que nace de un miedo o sufrimiento. Lo libero, elijo la paz de Dios, elijo la protección y providencia de Dios. Estoy a salvo. Y este ejercicio se puede repetir varias veces soltando ese estado de alerta, ese inconsciente, ese radar. Incluso te puedes imaginar, cerrar los ojos, imaginar dentro de tu cerebro como un radar como de los militares, de helicóptero, de barcos, un radar que está gobernado por el inconsciente. Detrás de ese radar puedes leer y entender esa memoria que acabamos de ver. Y simplemente te imaginarás desactivándolo o desprogramando esa memoria, ese programa. O cogerás y soltarás ese radar, lo desenchufás y le dirás a tu cerebro:
tu sistema nervioso que no es necesario estar constantemente analizando el peligro. Está a salvo, que estáis a salvo, que lo que sucedió quedó en el pasado, que tú eliges un destino distinto, lleno de armonía, de paz, de protección, de seguridad y buenas decisiones. Y aquí ya entra tu fe, en entregar todo esto a Dios y a los seres de luz, a los ángeles, que envuelva tu sistema nervioso con calma y paz, y que toda esta paz toque también ese campo mórfico donde está toda la información del linaje, aportando ya esa paz, esa serenidad y sobre todo con una tranquilidad y confianza de que esas memorias no tienen el poder suficiente para bloquear el poder de Dios, bloquear el poder del amor, la calma real y la protección divina, y que los errores del pasado simplemente están perdonados, y que si tú has heredado la visión, la creencia de que hay un culpable, una víctima, que alguien debía pagar por ello, otro debería haber huido de todo esto, reconoces que es el ego familiar y decisiones erróneas basadas en el ego que simplemente no tienen poder sobre ti. Bueno, si quieres ir más allá, puedes reconocer que eres mucho más que este cuerpo, mucho más que estas herencias biológicas de cuerpo a cuerpo. Puedes sentir que eres un alma, un espíritu, más allá del cuerpo. Y si quieres ir más allá, poner tu cuerpo al servicio de lo grande de tu espíritu y no al servicio de las demandas y mandatos de un inconsciente familiar, de un ego familiar. Y en ese estado, no tengas miedo a sentir la incomodidad o ese miedo porque simplemente es una información heredada o registrada. Incluso puedes haber vivido experiencias de miedo que han confirmado esa repetición de lo que ya se vivió anteriormente por otros. Pero simplemente es una información y la puedes sentir porque no tiene poder para quitarte la paz que es tuya, el camino real creado por tu espíritu para ti. No tiene el poder para quitártelo. Entonces, no tengas miedo a sentir el miedo. El miedo solo es una información y el cuerpo simplemente reacciona a esa información, porque aún cree en ella, aún no lo ha cuestionado y no lo ha soltado. Simplemente cuando aparece esa incomodidad es dar gracias a esta incomodidad, porque es el mensajero de quien estoy creyendo en ese ego familiar de forma inconsciente y no estoy eligiendo la grandeza del espíritu del interior de Dios, lo que la vida tiene preparado para nosotros desde el principio de los tiempos. Y con esto me despido, querida amiga, querido amigo, y te invito a que te animes a constelar, darte cuenta, hacer consciente lo inconsciente, liberar estos miedos y continuar con tu vida. Hasta siempre.